estas dos poblaciones han llegado a encontrarse en los mismos territorios. Y por supuesto, en la medida en que se trabaja en temas de reconciliación, pues vamos a poder hacer una intervención mucho más consensuada. Con respecto al modelo de cultura ciudadana, tenemos un objetivo, es la construcción de tejido social y convivencia en paz, recuperar la confianza y promover la corresponsabilidad a través de acciones colectivas. Ahí tenemos diferentes, digamos, escenarios de actuación. Primero, construir sobre lo construido. Segundo, se partió de una visión compartida de ciudad, es decir, nosotros no llegamos a decir vamos a construir cultura ciudadana en el marco de la convivencia porque así nos parece como Estado. Lo que hicimos fue un ejercicio de concertación con la ciudadanía de manera masiva para poder identificar cuál es la ciudad que los caleños quieren. Acciones colectivas, por supuesto, enfatizar en los jóvenes y cada vez dirigir más las acciones a ser ejemplo de la gestión pública y diagnósticos públicos. Tenemos diferentes procesos. Allí estamos trabajando movilización e iniciativas comunitarias. Cuando yo les decía, nuestro propósito es la microterritorialización, es dejar capacidad instalada en las comunidades. Ahí les pongo un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos 16 mesas de cultura ciudadana para la paz en 16 comunas distintas. Estas mesas están constituidas por ciudadanos que efectivamente se apropian de dinámicas de convivencia de sus territorios y trabajan todos los días por procurar, digamos, aportar a ellas. Bajo esa perspectiva, en el momento en que el Estado, digamos, no esté allí, la premisa es que las mismas comunidades puedan tener las suficientes competencias y herramientas para darle continuidad. Está todo el componente de formación y educación ciudadana que tiene que ver precisamente con formar a los más pequeños. ¿Cómo hacemos para que un individuo que nace en la ciudad de Cali se convierta en un ciudadano ejemplar y tenga claro que sus competencias en ciudadanía pueden transformar la realidad de vida del mismo y de los que lo rodean? Eso se hace a través de la formación y de los semilleros. Trabajamos el tema de justicias comunitarias, que tiene que ver precisamente con los actores que en territorio por ley existen. Nosotros los hemos denominado en Colombia jueces de paz, y son ciudadanos que de manera voluntaria se ofrecen, son elegidos por votación popular y se convierten en solucionadores pacíficos de conflicto en los territorios. Es decir, es el vecino al que llegan a tocarle la puerta antes de que se genere el conflicto, con el propósito de que efectivamente, después de un ejercicio de mediación, estas acciones puedan llevar a la conciliación de un conflicto. Ahí ya les he contado, pues, como están sacando una tarjetita de 5 minutos, entonces quiero contarles un poco de Medéntele a la Paz. Medéntele a la Paz, como les decía, es un programa de prevención temprana y es un programa que está basado en 3 grandes escenarios. Escenario niños. Trabajamos con los niños a través de una metodología que hemos denominado La Paz es mi cuento. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que trabajar con los niños en la elaboración de sus propios cuentos de resignificación de lógicas violentas a lógicas de convivencia y paz y resolución de conflictos a través del cuento y el dibujo se convierte en una herramienta por excelencia. Esos cuentos son editados, son convertidos, digamos, en una historia gráfica visualmente muy bonita y son canjeados de manera trimestral con los niños por juguetes bélicos, es decir, son generadores de desarmes periódicos que desde la lógica simbólica permiten que el niño empiece a identificar cómo el arma, si sea de juguete, pues definitivamente no es funcional en el marco del proyecto de vida. Ese se denomina La Paz es mi cuento. Está Sumar Paz Restando Violencias, que es un programa que está dirigido a adolescentes que todavía no están vinculados a acciones delictivas y que efectivamente busca desde una lógica experiencial generar, digamos, acciones de confrontación. ¿Cómo es una lógica experiencial? Llevar un grupo de jóvenes adolescentes a un escenario penitenciario, donde se pueda hacer un ejercicio de taller y de reflexión, digamos, sentida de qué es lo que puede pasar cuando transgredo la ley y cuáles son las consecuencias. Nosotros partimos siempre de una frase del alcalde que dice: necesitamos tratar de que los niños no lleguen ni a la muerte, ni al cementerio, ni a la cárcel. Pero sensibilizar alrededor de esa realidad, pues es muy importante. Y Yo no parí para la muerte, que es un programa bellísimo que está dirigido con enfoque de género a las madres de los jóvenes en condición de alto riesgo. Yo no parí para la muerte es un programa que está ligado al tema de las fronteras invisibles y nace de allí. Cuando nosotros entramos a los territorios nos dimos cuenta que había lugares por donde no todo el mundo podía pasar, transitar,
porque se volvían fronteras, sobre todo de bandas de microtráfico o de pandillas, pero había un actor que siempre podía pasar, y era la mamá. ¿La mamá de quién? De todos, de los pandilleros. Entonces vimos en esa figura un potencial muy importante de protección y cuidado de la vida, y de allí sale Yo no parí para la muerte. Los gestores, voy a tomarme dos, te voy a robar uno. Los gestores son una iniciativa maravillosa. Nosotros teníamos población víctima del conflicto, teníamos excombatientes y teníamos más de 106 pandillas identificadas de jóvenes en condición de alto riesgo. Todos con necesidades de generación de ingresos. Todos sabemos que cuando las personas tienen dificultades para acceder, digamos, a la sostenibilidad mínima, pues eso se vuelve un factor de riesgo. Para el alcalde, una de sus líneas y una de sus premisas fundamentales ha sido el tema de fomentar y de apoyar la generación de ingresos. Pero para nosotros, la generación de ingresos no podía ser aislada de un proceso de acompañamiento integral. Colombia cuenta con un modelo que ha tenido un éxito impresionante, que no sé si ustedes lo conocen, pero el modelo de reincorporación o de reintegración que se ha venido implementando en los últimos 15 años en Colombia es un modelo que tiene una estadística muy exitosa en el marco del tema de la reincidencia. Ese modelo de reincorporación está estructurado en una serie de intervenciones en realidad son en 8 dimensiones, pero lo que se ha identificado es: si yo tengo una persona en condición de vulnerabilidad y logro estabilizar 4 dimensiones de su vida, tengo una garantía adicional de que esa persona pueda construir un proyecto de vida autónomo en el marco de la legalidad, o pueda desenvolverse en términos de, efectivamente, digamos, un proyecto educativo o un proyecto de aprendizaje. Ahí entonces aparecen estas 4 dimensiones. La dimensión individual, que tiene que ver con todo el acompañamiento psicosocial al individuo. La dimensión familiar, entendiendo que la familia es un generador de protección, es un factor de protección. La dimensión productiva, entendiendo que en la medida en que las personas tengan capacidad, digamos, de autosostenibilidad, tienen menos riesgos en todo sentido. Y la dimensión ciudadana, entendiendo que nosotros, desde la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, estamos apostando por transformar ciudadanía. Esas 4 dimensiones, digamos, las interiorizamos, las contextualizamos acá y las pusimos en el marco de un modelo de atención para 3 poblaciones fundamentales: víctimas del conflicto armado, desmovilizados en proceso de reintegración y reincorporación, tanto de las FARC como del ELN, como incluso en algunos casos de personas que hicieron parte de los procesos de AUC, y jóvenes en condición de alto riesgo. Jóvenes en condición de alto riesgo, o bien sea porque ya estaban vinculados a escenarios delictivos de pandillas, o porque estaban en barrios o en territorios donde las condiciones de riesgo son constantes y, digamos, la vulnerabilidad para poder acceder allí es, digamos, alta. Bajo esa lógica, de la mano de otros organismos de la administración, empezamos a estructurar una ruta, una especie de ruta de DDR urbano, una especie de ruta donde los jóvenes sean, digamos, identificados inicialmente, se inicia un proceso de sensibilización con las bandas, las pandillas y los combos. Estas bandas empiezan, digamos, a través de un acompañamiento integral que ofrece incluso un operador nuestro externo, que es Cisalva, y en la medida en que ellos vayan teniendo competencias, van pasando a este proceso. Este proceso es un proceso a través del cual ellos son formados en esas 4 dimensiones, pero además son formados en el modelo de cultura ciudadana para la paz con un enfoque de arte. ¿Por qué con un enfoque de arte? Porque lo que hemos encontrado es que se convierte el arte en la principal estrategia de prevención. Entonces, en la medida en que ellos reciben ese acompañamiento integral, de manera paralela devuelven a la ciudad. ¿Cómo devuelven a la ciudad? Con pedagogía de ciudad. Los gestores de cultura ciudadana para la paz son los principales educadores de la ciudad hoy en Cali. Son 500 gestores que están en diferentes puntos y acciones de la ciudad, trabajando en temas de movilidad, en términos de cultura ciudadana, trabajando en temas de protección y cuidado a la vida, en términos de cultura ciudadana, trabajando en temas de protección y cuidado al medio ambiente, y trabajando en temas de seguridad de la ciudad, en términos de cultura ciudadana. Todo desde una lógica artística. Ustedes los van a poder ver acá. Lo interesante de esto es que esto es un programa que además apunta a la reconciliación. Apunta a la reconciliación porque son compañeros de trabajo quien en el pasado fue víctima, con quien en el pasado fue victimario, por decirlo de alguna manera. Muchos de ellos pues llevaban ya, digamos, un
una carrera o un camino en el marco de la ilegalidad. Algunos de ellos efectivamente tenían antecedentes jurídicos. Nosotros como país sabemos que es muy difícil que el sector privado ofrezca oportunidades a quienes tienen antecedentes judiciales, pero por supuesto para nosotros era una premisa, como les dije desde el principio, dar ejemplo. Partiendo de la base de que el ejemplo empieza por casa, efectivamente hemos logrado tener en este momento 500 gestores que están trabajando todos los días en brigadas por la ciudad, que todos los días se han convertido en el referente de cultura ciudadana, de reconciliación y de paz para la ciudadanía, y que a su vez, en la medida en que van aportando a la ciudad, pues están recibiendo formación y capacidad instalada para que puedan ir trascendiendo a otras acciones. Se me está acabando, o se me acabó. Tenemos muchas lecciones aprendidas, pero por supuesto, pues una palabra a veces sobra cuando están los testimonios de quienes pueden contarles de manera directa cuál ha sido la acción de transformación de sus vidas. Entonces yo quisiera en 5 minutos invitar a 3 de nuestros maravillosos gestores. Estos son seres humanos que todos los días nos hacen sentir orgullosos porque estamos hablando de una apuesta real de construcción de paz, de reconciliación y por supuesto de cultura ciudadana, personas que en el pasado podían estar, digamos, en una esquina sin mucha función, hoy están absolutamente comprometidos, pero además están aprendiendo de muchas cosas. Ellos reciben una remuneración condicionada, esa remuneración está condicionada al cumplimiento de todos los logros y está condicionada al cumplimiento de todos los procesos, y en ese orden de ideas ya tenemos casi 27 gestores, han ido pasando, porque ya digamos han terminado su proceso, han ido pasando al sector privado porque han sido además identificados y reconocidos como ejemplares en su proceso. El proceso de gestores es un proceso que tiene un principio y un fin, no es un